Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que escuchen este programa. Bienvenido de nuevo a la tertulia en Radio Libre de Écija, Onda Local de Andalucía. Y hoy tenemos de invitado a Manolo Rodríguez, que llevaba tiempo, mucho tiempo sin venir. Es como una cruzada que puedas venir. Gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Fernando Gajete, que también ha podido escaparse y ha podido venir. Luego tenemos a Salvador Bustamante, padre, con nosotros. Sí, hola, buenas tardes. Y a Salvador Bustamante, hijo, que llevaba muchísimo, hace yo años que no te veía por aquí, pero años, ¿eh? Buenas tardes y encantado de volver tras una temporada, sí, efectivamente. Sí. Bueno, pues tal como comentamos en el anterior programa, todos sabemos lo que pasó en Valencia, la Dana lo que ha hecho. Y todos, por muy poco que tengamos imaginación, es que no hace falta imaginación, sabemos que aparte de las vidas que se han perdido, que es la verdad que es una tragedia, aparte de lo que se ha destruido material, que es otra tragedia también, está la tragedia que nos puede afectar a todos los demás, porque eso nos afecta a todos, que es la tragedia política que hay ahora. En primer lugar, yo sinceramente pienso que sé que la política es importante, todo lo que queráis, pero ahora mismo no era el momento de hacer política, era el momento de actuar y punto, ya está. Y luego cuando ya todo esté encarrilado, tú eres el más feo, tú eres el más tonto, me da igual, pero de momento, y no se ha respetado eso. Luego otra cosa que realmente a mí me repatalea y creo que habría que pedir una ley de fakes. No se puede llenar las redes de mentiras y si sobra algo, más mentiras. Es que no. Y bueno, el programa en principio, la primera parte va a tratar sobre esto. Entonces vamos a empezar. Pues yo lamento no estar de acuerdo con ninguna de las dos cosas que has dicho. En primer lugar, yo no... A ver, a mí no me parece que haya que dejar la política de lado, porque además que no se puede dejar, y ponerse a actuar. El voluntario que va a limpiar a Paiporta o a Alfafar o a Utiel, donde sea, ese voluntario ya está haciendo política. Las causas que han llevado a que la inundación sea tan brutal, que en gran parte es consecuencia no solo del cambio climático, que ya hablaremos también de las políticas, los negacionistas del cambio climático, pero esas políticas urbanísticas que son políticas, por tanto, también tienen la culpa de eso que ha pasado allí. Y se pueden hacer las dos cosas en paralelo. Tú puedes explicar, porque al fin y al cabo, la política, que ahora también nos da por llamarlo, ¿cómo es?, guerra cultural, la política no es más que explicar las cosas que nos pasan. Por lo tanto, la política puede ir paralela a que tú vayas allí y te preocupes por destinar X millones o enviar X material allí. No tiene por qué ir una cosa antes que la otra, sino que las dos pueden ir en paralelo. Y luego sobre eso que comentas de una ley contra los bulos, no hace falta. El Código Penal está ahí y el Código Penal se puede aplicar para esas cosas. Y hay un precedente. Si no lo recuerdo mal, mayo de 2015, cuando quien sufría... Bueno, no lo sufría. Cuando también había... Vuelvo a lo mismo, ¿no? Nos gusta mucho importar términos de otros lados. Que si guerra cultural, que si fake news, bulos ha habido toda la vida de Dios. Y ya en mayo de 2015, gobernando el PP de Rajoy, se habló de que hacía falta cortar la desinformación que había por determinados canales. Lo que pasa, y con esto quiero ir terminando, es que lo que hay aquí no es una desinformación porque no haya gente preparada o porque no se esté tratando de ver la información. Aquí lo que hay es una operación muy bien coordinada de sabemos muy bien qué gente contra el gobierno de España, punto. Y no es nuevo. O sea, aquí lo que pasa es que la gente que todavía no ha aceptado que se perdieron las elecciones o que Zapatero ganó las elecciones para el PSOE años A, que luego tampoco ha aceptado que a Rajoy se le sacara de la Moncloa por una moción de censura y que tampoco ha terminado de digerir el 23J, se ha ido sedimentando toda esa serie de protestas. Recordemos que hace un año estaba el Noviembre Nacional, con una fronda fascista, porque eran fascistas y nazis, delante de Ferraz, haciendo tonterías como enarbolar muñecas hinchables. Y en definitiva,
Eso sí que todavía. O sea, esto no es más que el enésimo capítulo de esa álgara fascista que llevan un año, como mínimo, sin aceptar que hay un gobierno legítimo en Moncloa. Y hasta aquí llegó. No, para ellos no es legítimo. Yo, sin embargo, hombre, sí estoy de acuerdo contigo, Carmen, de que no es el momento de la confrontación política. No de hacer política, porque al final, como lo dice Manolo, que también estoy de acuerdo en eso, al final todos hacemos política. Es decir, que te levantas y tomas una decisión urbanística para poner una vivienda cerca de una rambla, pues hasta que te acuestas, pues acercando a más las construcciones. Entonces todos al final pues hacemos política, ¿no? Pero evidentemente sí estoy de acuerdo con el momento de la confrontación, porque había de dar una respuesta a los afectados. Bueno. Y entonces, si esa respuesta no iba a coordinar, había un problema de desafección, porque al final, y otra vez lo mezclamos otra vez con el tema desgraciadamente, con los medios que están apoyando precisamente a la ultraderecha, es el caldo cultivo perfecto cuando hay caos. Y evidentemente el caos, la descoordinación, la confrontación es el caldo cultivo perfecto, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto sí estoy totalmente de acuerdo contigo, porque deberíamos, las administraciones deben de trabajar conjuntamente. Un inciso, si me permite, Fernando. Sí, ¿cómo no? Si hablamos de confrontación, quien primero busca la confrontación es el PP, porque Núñez Feijóo al día siguiente se planta el tipo allí totalmente. Y suelta lo que suelta. Pero yo no estoy hablando de eso. Claro, yo estoy hablando de la responsabilidad. El responsable siempre hay. Desde el momento que allí va Feijóo, que es la continuación de mi intervención, va allí y lo primero que hace es atacar al gobierno central, bueno, pues ya ha roto la madre, ¿no? A partir de ahí parece que el presidente valenciano capta que la situación es muy grave, que hay que dar una respuesta, que además él ha cometido errores y que, bueno, parece que la sintonía con el gobierno central es buena. Pero, curiosamente, a los 4 o 5 días, pues el hombre era mala. Quiere dar el giro porque se da cuenta de los errores que ha cometido. Es un hombre que está absolutamente sobrepasado y, bueno, los problemas de Valencia, pues ahí los tenemos, ¿no? No es demasiado para él. Yo creo que en general la administración central ha actuado bien cuando se le ha pedido. ¿Que no era suficiente? Posiblemente no. Pero es que España tiene lo que tiene. Es decir, el que conozca algo, y a mí me hace gracia cuando veo gente que no ha hecho el servicio militar y dice el ejército. Y usted, es que el ejército lleva una logística y tú no puedes mandar, y hay un problema de alojar personas que están en la puta calle, y perdón por la expresión, y tú mandas a 10.000 personas o 15.000 más sin ninguna logística, que vea dónde van a dormir, dónde van a comer y cómo lo van a mantener. Y luego tienes que despejar vías y tienes que crear las condiciones para que el ejército sea efectivo. ¿Quién es la única unidad que actuó inmediatamente el minuto uno y está preparada? La UME. Y fuera que fue. Sí, fue. Además Si los primeros UME. 1.000 militares, que ya lo dijo el general de la UME, si los primeros 1.000 militares no entraron inmediatamente fue porque la Generalitat Valenciana se los pidió. En el momento que lo pidió, estuvieron allí. Es que no podían entrar, sino era como un golpe de Estado o algo así. Pero aparte de eso, es que mandaron a 1.000 y solo pudieron llegar a 96 porque las condiciones del terreno eran malísimas. Entonces, hombre, que la gente tiene que tener un poquito de mesura. Uno puede entender que la gente está desesperada. Lo que no voy a entender y voy a justificar cómo ha hecho el señor Feijóo, que lo que ha condenado ha sido el acto, pero no la violencia. Se lo hace con la boca chica, la violencia hay que condenarla. Mira, yo es que escuchando que ya estáis entrando a fondo en varios asuntos, yo distinguiría entre la política en sentido estricto, en positivo, que en este caso la está encarnando principalmente el gobierno de España, como por ejemplo las medidas que el martes de esta semana salieron adelante, que son muy ambiciosas, y el partidismo, que en este caso es lo que creo que está haciendo el Partido Popular y el señor Feijóo. Y en ese sentido, por supuesto, la extrema derecha, que es su terreno, ¿no? El fango, ¿no? Nunca, ahora es muy oportuno. Entonces, esa distinción yo creo que está clara. Y bueno, yo creo que efectivamente en estos días no tocaba, ahora quizá las personas que nos escuchen habrán pasado más días, pero a la fecha de hoy, hace justo una semana de la catástrofe, no tocaba en ningún caso el partidismo, no tocaba, por supuesto, la violencia organizada que vimos el domingo en Paiporta, y lo que tocaba es lo que mencionaba, acciones concretas y urgentes.
Sí, remangarse y a por el barro. Solidaridad sincera con la gente, no solo material, sino afectiva. Pero yo vuelvo a insistir, perdona Salvador, yo vuelvo a insistir en que una cosa no excluye a la otra. Y pongo un ejemplo muy concreto y muy clarito, y tiene narices que sea yo el que vaya a hablar aquí, a alabar aquí a Óscar Puente. Pero el ministro Óscar Puente ha movilizado recursos no solo de su ministerio, sino de otras partes del gobierno, y el tío ha estado continuamente en redes sociales explicando, proponiendo, aclarando e incluso escuchando. Es decir, se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si alguien como Óscar Puente lo ha hecho, se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, sin hablar de partidismo ni nada. Lo de Paiporta del otro día, lo ha dicho Salvi, fue básicamente algo totalmente orquestado. Y ahí están las pruebas, están los mensajes que se han ido compartiendo en distintas redes. Era algo absolutamente organizado. Una cosa tan organizada que yo no la veía, yo sencillamente no veía esta operación desde hace por lo menos 4 años. O sea, esto ha sido una operación perfectamente y sigue. Y ahora va a entrar en otra fase. Encendieron la mecha. Ahora va a entrar en otra fase. Esperaros que estén hablando lo del parking del centro comercial de Bonaire de las Narices durante los próximos años, claro, porque eso va a seguir. Perdón. Bueno, estando de acuerdo con muchas cosas lo que habéis dicho, yo quería tocar muy brevemente, porque tenemos poco tiempo, una cuestión que es estructural, que es el tema ambiental y las catástrofes que se nos vienen como consecuencia del calentamiento global. Entonces, ahí tenemos que sacar lecciones, porque lo que sí está claro es que la Comunidad Valenciana y la zona del Levante español, por sus características históricas y geográficas, pues es una zona de tormentas de otoño. Sí. Eso está claro. Pero que las tormentas de otoño, véase la Dana del martes 29, se han incrementado en intensidad y en frecuencia, como consecuencia del calentamiento global. Sí, porque Valencia siempre se ha inundado. Entonces, pero no así. Pero tiene que haber unas políticas a largo plazo. Eso espero que entre en el debate de pasado mañana, ¿vale? De cómo se construye un país, porque no podemos construir un país como en el Neolítico, donde las ciudades están pegadas al lado del río. Exactamente. O sea, todas esas cosas son cambios estructurales. Entonces, eso es muy importante. Por tanto, los señores del negacionismo climático tendrían que pedir perdón. ¿Vale? Hacérselo mirar, ¿no? Hacérselo mirar, ¿vale? Después se han visto cosas que son muy eficaces, como por ejemplo el botón rojo de las alertas de SMS, que no se han utilizado convenientemente y adecuadamente en este caso. Entonces, eso es una cuestión que hay que tomar nota. Y después hay una cuestión también, como estamos, eso por no ocupar todo el tiempo, una cosa también en positivo, la respuesta de la sociedad española. Eso sí. Totalmente. Entonces la sociedad un sobresaliente. española se está movilizando como puede, socialmente y en positivo, frente a gente, y estoy de acuerdo con otros compañeros de la tertulia, que hay gente que ha venido a incendiar sobre el desastre y el sufrimiento de más de 1 millón de personas en la Comunidad Valenciana. Eso para mí me indigna muchísimo, pero me reconforta de que hay millones de españoles que están actuando en positivo, y muchas veces estamos casi inundando de más cosas que hacen falta. Claro. Hoy en Écija pues han salido autobuses, han salido estos días también ayudas y tal, ¿vale? Eso es muy importante y también demuestra que había muchos jóvenes, por ejemplo, quitando barro voluntarios. Sí, muchísimos de gente de Valencia. Eso para mí ha sido también muy positivo y una cosa que debemos también tener en cuenta en este y debate. Gente de Europa también. Yo sé que, por ejemplo, los bomberos que no les dejaban ir se han ido ellos por su cuenta, cogió vacaciones y se han ido. A mí, de todas formas, ahora que tú hablas de voluntario, que lo has dicho, la parte más positiva, no por el hecho de que vayan voluntarios, ¿no? Sino que la gente joven ha reaccionado ante una tragedia como normalmente además suele hacerlo la gente joven en este país, ¿no? Tiene esa vocación de ayudar cuando de verdad hace falta.
Pero sí me parece, y en eso sí te doy de acuerdo, toda la razón, Manolo, que es una cosa que es bastante, un mensaje que es bastante peligroso. El famoso "el pueblo salva al pueblo", que está muy bien para un rato y como disertación filosófica, pero al final quien te salva, y que no está el Estado. Al final quien te salva es el Estado. Sí. Y te salva el Estado con los impuestos, y cuando un policía está el Estado, cuando un guardia civil está el Estado, cuando la UME está el Estado, cuando llega el Estado está el Estado, cuando están los miembros de la comunidad autónoma está el Estado, cuando hay un policía local está el Estado, cuando están los alcaldes está el Estado, y cuando están las diputaciones está el Estado. Es decir, el Estado es el que realmente ha estado. No, y la prueba que, por ejemplo... Claro, el médico, el maestro, que está en la escuela también limpiando. O sea, claro, fuerza del pueblo. Claro, porque al final, si el Estado no está, el pueblo no salva a nadie. Es que no es imposible. Hasta por el escudo laboral que acabas de hacer. Y eso sí me parece de una bajeza moral absoluta. Y es el mensaje de la ultraderecha. El Estado es fallido, el Estado no está. Lo hemos visto en redes. El Estado no ha fallado. Han fallado las condiciones porque nadie se podía esperar que esto ocurriera. Que se ha actuado mal, como bien dice Salvador, en la forma de afrontar la alarma, que los pedidos llegaron muy tarde, no tarde, tardísimo, cuando la gente ya se estaba ahogando. Todo eso habrá que delimitar esas responsabilidades. Pero el día de hoy, el Estado, claro que ha estado. Claro, pero el eslogan es muy bonito, el lema es muy bonito, el pueblo salva al pueblo. Se hizo ya conocido, se hizo famoso, se utilizó mucho durante la pandemia, ¿no? Fue cuando nació ese lema. Sí. Pero claro, es que por eso decía yo que todo esto está coordinado, todo esto es muy peligroso. Es que realmente todos esos grupos coordinados de ultraderecha se han apropiado de todas esas cuestiones. Y se han apropiado de todas esas cuestiones precisamente, y es la idea que yo estoy tratando de dar al principio, porque los partidos, vamos a llamarles progresistas... No había pedagogía, Manolo. A eso voy. Los partidos progresistas han dimitido de esa tarea, ¿no? O sea, de disputar esa cuestión, esos lemas y esas expresiones. Y cuando tú dimites de eso, cuando tú dimites de hacer política, en definitiva, de hacer pedagogía, de hacer política, pues pasa lo que pasa, que le dejas todo el terreno a los bulofascistas, a los negacionistas del cambio climático, a toda esta ralea que estamos sufriendo desde hace ya bastantes años, que lo que quieren es devolvernos al 1789, ni siquiera al 1917. Pues yo es lo que digo, y por ejemplo, están esos detrás de ser el pueblo solo el pueblo salva al pueblo, lo que hay es lo que tú dices, el Estado no sirve, el Estado ha fallado, claro. Hay que cargarse al Estado. Igual que no han fallado los políticos, no ha fallado la política, no, disculpe usted, ha fallado el gestor de la comunidad autónoma valenciana, claro, que no ha hecho lo que tenía que haber hecho. O sea, porque al final es el mismo mensaje que todos los políticos son iguales. Pero es que, insisto en eso, cuando tú le dejas todo el terreno a gente que lo que te dice, ostras, es que todos hemos visto esos vídeos y hemos escuchado eso. Franco lo hacía mejor. A mí me han llegado el mensajito de eso de los pantanos de Franco y no sé qué coño, y perdón por el exabrupto, me ha llegado por varios grupos diferentes de WhatsApp, que es lo que es por donde circulan los mensajes ahora, por gente de aquí decía, gente que va de demócrata. Y es a lo que voy, o sea, cuando tú le dejas todo campo, todo el terreno a la desinformación climática, a los revisionistas de los pantanos, a negacionistas climáticos, es que entonces te comen el terreno. Por lo tanto, tú llámalo pedagogía, llámalo política, llámalo como quieras, pero a la gente había que ir... Hay que disputar. Disputándoles. Y recordarles que el de la Generalitat de Valencia lo primero que hizo fue cargarse la UME. La UME. Sí, la UME, que se llama UME, sí, que es Valencia. Sí, y bueno. Y dárselo a los toreros. Tú has puesto un ejemplo claro, Manolo. Porque no has chicado a los toreros. Tú has puesto un ejemplo claro, y es así, porque él es así. Lo conoce, hay que conocer al personaje. Óscar Puente es así. Y ese sí disputa en las redes. Yo no digo que eres un ministro tenga que estar todo las redes, pero que no se le puede dejar todo el terreno. No, la verdad es que lo ha hecho. Y además, fíjate tú, que uno de los mensajes del rey, que el ciudadano Borbón, que quizás es de las pocas cosas que yo estoy de acuerdo con un monarca, el otro día estuvo bien en un sentido. Cuando le dijo a un grupo de chavales, no hagáis caso de todo lo que veis en redes, porque hay gente interesada en crear odio. Sí. De crear el caos. De crear el caos, perdón. Sí. De crear el caos. Y fue un mensaje muy concreto del propio rey de España. ¿Cómo será el asunto? Es que, claro, tú escuchas a Cuca Gamarra ahí y da
De verdad que da grima, hombre. Esta mujer da grima. Hable de lo que hable. Sé que me voy a arrepentir de preguntarlo, pero ¿qué ha dicho? Pues nada, ha dicho que la culpa es que el gobierno de España, como no ha ido al estado de emergencia, y se ha hecho cargo de la dirección total de la Generalitat, pues que el culpable de todo es el gobierno de España, que va a decir que Pedro Sánchez es malísimo. Que tendría que haber declarado el estado de alarma. Sí, tendría que estado de alarma. Para que luego no le para que luego lo lleven a la Constitucional y lo echen para atrás. Exactamente, y lo hacen como hicieron la pandemia, ¿no? Pero además, bueno, pero si tan fácil lo decís, ¿por qué no descuelga el teléfono? Ahora hablan de estado de emergencia. Claro, de estado de emergencia. Una medida similar. Claro, es casi igual, pero ¿qué ocurre con el estado de emergencia? Lo que pasa es que el Ministerio del Interior pues se hace cargo de todo automáticamente. Pero yo la pregunta que siempre les hago a esta gente, que ya he tenido un debate con alguna gente de derecha, es: si tanto creéis que es así, ¿por qué no llama Feijóo a Mazón y le dice: oye, Mazón, que aquí hay que declarar, sube el alerta 3? A nivel 3. Y automáticamente está hecho. ¿Por qué no lo hacéis? Es que claro, hay porque pierden poder. Claro, pero hay tanta banalidad política y tanta bajeza moral en algunas actuaciones. Medias verdades. Que es que ya empiezan a uno, de verdad, a mí personalmente empiezan a protestar. Y muchas veces, mira que yo soy un apasionado entre las medias verdades y las falsas y las mentiras. Pero Carmen, lo que cuesta uno, me gusta la política y cada día me está costando más trabajo. A ti te gusta la política, pero eso lo que hay en España no es política. Mira, lo siento. Yo cuando es bajeza. Cuando escuchaba a Manolo antes, me sonreía porque él hablaba de 1789. Yo Eso creo quiero que yo, una buena guillotina. Aún más atrás. Ya sabéis todos mi pasión por la guillotina, ¿verdad? La gente de la extrema derecha nos quiere llevar pues a lo más profundo de la Edad Media. Sí. Es a todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es un mensaje muy reaccionario y naturalmente yo estoy de acuerdo. Hay que dar la batalla en la conciencia de la gente y con respecto a esta catástrofe que es natural, que desde luego tiene un elemento de imprevisibilidad y cosas que no se pueden predecir, pero desde luego hay que poner en el centro del debate el deterioro en este caso, los sistemas de emergencia. No, y la política es que si la política está deteriorada, todo lo que hay alrededor se deteriora, es normal. Sí, Carmen, pero hay muchas maneras de deteriorar la política, y una es como hace en España la derecha, el PP, en este caso, la derecha en general, pero en particular, el PP. Bueno, las derechas, porque en Comunidad Valenciana, por ejemplo, están cogobernando, es acabar con los servicios públicos. Claro, pero eso es la derecha, ¿no? Eso es el fin de la derecha, todo privado. Bueno, pero hay matices. Si tú te vas, por ejemplo, a otros países, a Francia... Estamos hablando en España. Hay derechas y derechas. En España tenés una derecha neoliberal en lo económico, autoritaria en lo político y medieval en todo lo demás y lo social, e inmoral a nivel de y medieval en todo lo demás. Ya que yo lo tengo claro, además que yo siempre he dicho que la derecha no tiene por qué ser mala ni buena, es la derecha sin más, pero es que si la derecha en los demás países de Europa no se preocuparan por otras cosas, no estarían donde están. Mira, estos días circulaba por las redes, indudablemente organizado por la extrema derecha, un mensaje que decía, no lo voy a reproducir, pero sí transmito el contenido, personalizaba en Pedro Sánchez pues todos los problemas, todas las malas noticias. Es la caja de Pandora. Pedro indicaba Sánchez. Que precisamente el monarca también ahí pues estuvo acertado, ¿no? Indicaba Pedro Sánchez, vete ya. Y claro, hay unos procesos democráticos, ¿no?, en este país. Bueno, pues el mensaje que yo contrapondría es, ellos decían, nos llevas a la ruina, esta derecha, en sus dos versiones, nos llevan a la ruina como país. Esperemos que, pero de todas formas, que estén en la oposición muchos años. Al PP les sirve, porque al Aznar les sirvió. Si tiró más de 2 años diciendo váyase señor González, váyase señor González,
Y esto los de ahora lo están aprendiendo, váyase, señor Pero, Sánchez. Carmen, Eso desde el primer día. Carmen, eso Sí. lo llevan diciendo 4 años, pero ante una magnitud de un desastre de esta magnitud... No hay que hacer eso. Aparte que no hay que hacer eso, la percepción ciudadana puede que se empiece a hacer diferente. Mira, Manolo acaba de decir lo de los grupos de WhatsApp. Salvi ha hablado de los mensajes que había en redes, todos orquestados, deshumanizando En al Twitter presidente es del una gobierno pasada. a unos Ad hominem. niveles enormes. Ad hominem. O sea, se llega a decir que se estaba riendo de la tragedia. Incluso el Pablo Motos, que le debía dar vergüenza, o sea, se hace eco de un bulo cuando que si quieren ayuda, lo que nos pidan. Si es que no dijo otro presidente. Cuando el presidente... Perdón, Pablo Moto y ayer también Felipe Y González. ella Felipe González, que a ese sí que le debía dar vergüenza. Interesante. Ese Vamos, tendría que que- yo le pregunté a un amigo, ¿pero ese aún vive? Pues parece que vive. Ese aún vive. Está de viste Vamos. coreando y dando Yo por saco. lo he dicho 20 veces, me arrepiento de haber pegado tantos carteles a ese individuo. Pero bueno, que aún vive. Pero es que, bueno, que es increíble. Pero bueno, es que es tremendo. O sea, Pablo Moto en Prime Time se deja caer con un bulo de la ultraderecha. Mire usted, el presidente del gobierno, y esto es el mensaje entero, ahora ya está en redes, o sea, que eso no se contrarrestó y parece que ahora sí empieza a estar en redes a cada momento, dice el presidente del gobierno que si quieren ayuda que la pidan, que inmediatamente la mandamos, como la estamos mandando hasta ahora. Claro. Es decir, dentro de un contexto general, pues le cortan la frase y ahora el presidente del gobierno lo vuelven a deshumanizar. De ahí el comportamiento de muchos individuos. Yo, Por eso digo e insisto que esto no son mensajes inocentes, No, hay no. nada espontáneo, Ni está en absoluto, absolutamente vamos. orquestado. Sí. Es como el asunto del, y vuelvo a ello, lo de los 700 cadáveres del cementerio del Tarea- parque del centro te- comercial te- de te- Bonaire. sí. Ostras, es que, vamos a ver, o no solo eso, por no repetirme, uno más que me pasó desapercibido sin tener por qué. Los informativos de Telecinco han tenido que desmentir un bulo que emitió la propia cadena en sus programas de por la mañana. Sí, sí. O sea, es que esto ya es lo último. Es absolutamente ridículo. Pero es que es eso. Vamos a ver. Los sucesos de Paiporta, que eso no deja de ser una agresión a una autoridad, a varias autoridades, de hecho. del Estado. A varias autoridades porque Incluido el presidente de la Generalitat. exactamente, además con una escolta de la reina herido, ¿no? Que todos lo hemos visto. El día antes, o la noche antes, Javier Negre, de ETA TV, diciendo no nos quieren decir por dónde va a pasar la comitiva de Sánchez para que no estemos, estad alerta, estad atento. Sí, sí, ya lo Juan Manuel de Prada, al que yo no le niego lo bien que escribe, Juan Manuel de Prada en el diario ABC, también el día antes diciendo que publicando a toda página, ya 5 columnas, o a 4, ya no recuerdo cuántas columnas tiene ABC, ya me falla la memoria, pero vamos, Juan Manuel de Prada escribiendo, eso está en negro sobre blanco, que a los políticos de España habría que apalearlos en la plaza pública y colgarlos. Sí, 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 sí. Pura Textualmente. moderación. Sí, sí. Claro, o sea, es que moderado. esto es que, insisto, no es nada espontáneo, está totalmente organizado. El simplanto del misterio Iker Jiménez, el hecho ridículo más espantoso. Iker Jiménez Igual también mencionado. Sí. repitiendo lo mismo, que si el parking de Bonaire, que si un cementerio, que nos lo dicen nuestras fuentes. Ostras, tu fuente tiene que ser la de Cibeles, por lo menos. Sí, por lo menos. Es que, Sí. Claro, pero es que son Lamentable. vamos a ver, son lo que decía también al principio, Carmen, son siempre los mismos canales, siempre las mismas fuentes. Iba a decir una barbaridad. El energúmeno que se echó al barro, vamos. sí, ese Rubén Gisbert, ese un colaborador precisamente de Iker Jiménez. de Iker Sí, que Jiménez. ahora va de víctima. Yo no sabía que era así. Claro, ahora Iker Jiménez se espanta en las moscas, ¿no? Se quita el polvo, pero Rubén Gisbert lo único que ha hecho es seguir el manual de instrucciones de Iker Jiménez. Claro. Pero el Y tipo, ahora se y esto raspa fue la lo último, esto lo venía yo leyendo mientras venía para acá, el tipo que por lo visto agredió al presidente del gobierno. Bueno, pues ese tipo le han tomado declaración y se ha ido a su casa en libertad con cargo. Sí. Yo quiero recordar, vamos a quedarnos con eso, ¿eh? Un tipo agrede a una autoridad de la nación y lo interroga al juez y libre a su casa con cargo. Yo quiero recordar que hay chavales presos en Alsasu por una pelea de Por una tabaco. pelea, efectivamente. Y que los titiriteros se comieron una semana Sí. en el calabozo. Y hay raperos en la cárcel. Y hay Sí. rapero. O han tenido que tirarse. O sea, es que pero bueno, eso es otro tema de la justicia que lo hemos hablado muchas veces. No, y- o sea, el torticerismo de la justicia de España. Pero es que de menos ni hablar porque ya nos perdemos. Y en el caso, no en el caso de la gente que ha saqueado comercio y tal, yo creo que con buen criterio la Fiscalía ha mandado a
pedido la cárcel para este tipo de... Claro, para evitar porque que... es una alarma social. Una alarma social, claro. Entonces, claro, una agresión a una primera autoridad del Estado... Eso es más alarma social, ¿no? El presidente del gobierno, nada más. De todas formas, alarma social es terrorismo, según el Código Penal. Para cuando nos digan que no hay lawfare. Claro. Es que No, en el Código Penal pone que cualquier alarma social es terrorismo, por lo tanto... A mí, de todas formas, A ver, es terrorismo. lo de aparte de la tipificación penal que tenga, que yo no soy jurista y no sé, lo que sí me preocupa que es un salto más. Es decir, un salto más en toda esta vorágine, sí. en este plan que hay evidentemente que tienen los urdidores cada vez más allá, ¿no? Se agrede, se fueron a Ferraz, se zapateó un muñeco, que era el perfil del presidente, en las redes sociales los insultos son permanentes, y ahora llegamos a que van un paso más allá. Incluso a la primera autoridad del Estado, al jefe del Estado, se le acosa, se le insulta y se le dice lo que no es lo escrito, pero es que al presidente del gobierno se le intenta agredir con un palo. Es decir, que es un nuevo salto más, ¿no? Entonces, sí, eso es verdad. Yo el Partido Popular, ¿no? Yo de verdad, yo lo único que le pediría al Partido Popular que sea consciente de la situación que se empieza a dar, que no se le puede seguir dando pábulo a la extrema derecha, que hay que cortar los vínculos con ella, que por ahí no se puede ir porque es un terreno muy peligroso y cuando nos demos cuenta vamos a tener un enfrentamiento una guerra civil bastante importante. La sociedad demasiado prudente y afortunadamente sigo pensando que somos muchos más los demócratas, que somos mucho más la gente prudente, pero que cualquier caso, en cualquier día en un tema de esto puede saltar. Por eso hay que combatirlo, por eso hay que tener un discurso. La apelación a la derecha democrática, entre comillas, es pertinente porque, claro, fijaos, Francia, la extrema derecha ha fagocitado a la derecha tradicional. Italia, 3/4 de lo mismo. Alemania, ojo. Austria. El contexto es complicado y efectivamente Estados Unidos deberían Austria, Polonia, ¿qué más queremos? Perdón. Polonia es el ejemplo de no. Polonia. O sea, en Polonia la derecha civilizada, vamos a decirlo así. De hecho, el gobierno que hay en Polonia es un gobierno de la derecha con todo lo que queda. Está tanto con ecologistas como con socialdemócratas. O sea, que es como si aquí Feijóo gobernara con el PSOE, gobernara con todos, hasta con Esquerra, ¿no? para mantener fuera a la ultraderecha. Polonia, la verdad es que eso es lo que tendría que hacer un país responsable, ¿no? Supongo. Pero es que yo creo que van la derecha de aquí, pues llevo años diciendo, la derecha española va a ellos. Ellos, todo lo que son de ellos es legal, lo que son los demás es ilegítimo. Pero de todas formas, Carmen, no tenemos que engañarnos tampoco. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no basta solo con el aislamiento de la extrema derecha. Es decir, hay que hacer políticas que den alternancia, que le den, digamos, que resuelvan los problemas de la ciudadanía. Pero si es que cuando no eso, lejos, claro, ¿no? Pero cuando eso ocurra, toda esa, claro, es que cuando eso ocurra, entonces se quedará sin argumento. La inmigración. Ahora estamos viendo por el CIS que la inmigración es el primer problema que tienen los españoles. Es alucinante. Es mentira. Nadie tiene problemas con la inmigración. El CIS andaluz hace un par de semanas o tres sacó, o sea, a los andaluces no les preocupa la inmigración. Claro que no les preocupa. Pero sí que no creo que les preocupe. Los problemas son la vivienda, el paro y la vivienda. Claro, problemas reales. Y que la economía, no se está ganando mucho dinero en este país. Sí. Y se está moviendo muchísimo dinero. Pero la economía no se está distribuyendo. La renta no se está distribuyendo. No le llega a la gente que le tiene que llegar. Hoy sigue habiendo muchísimas personas que cobran el salario mínimo. Sí. Pero anteayer salió el último estudio del Instituto de Fomento de Madrid o de la Comunidad de Madrid, y resulta que las desigualdades en Madrid, que es la ciudad, la comunidad autónoma que tiene la renta más alta, que el capita más alta, han aumentado las desigualdades. Hay casi 2 millones de madrileños que están al borde de la exclusión social. Y eso, trasladado a España, en Andalucía pasa igual, casi 2 millones de andaluces están al borde de la exclusión social. Es decir, que hay que redistribuir la renta. Y eso son políticas activas que debe de hacer tanto la izquierda como la derecha. Hay cuestiones de Estado que deben de hacer que la economía llegue a la gente que más lo necesita. Claro. Y cuando eso ocurra, los discursos de la extrema derecha se acaban. Sí, pero la derecha de aquí no lo hace. Pero si desmantelamos la sanidad, desmantelamos la educación,
la renta siempre se le baja impuestos solamente a los ricos. Y toda la economía se basa en una economía de mercado donde el que más tiene cada vez tiene más. Sí, han salido los... Mucho me temo que estamos los perdiendo. más ricos de España salió ayer. Este año, que se supone que ha habido problemas, este año han ganado un 28% más. Claro, y los bancos. Pero en fin, si yo no estoy de Mira, a ver, están para ganar, si hasta llego yo, pero si él gana, también tiene que ganar algo los yo demás, siempre ¿no? he tenido una máxima. A mí no me molesta que haya ricos, ojalá No, que a mí haya tampoco. muchísimos ricos. Lo que de verdad me molesta es que haya pobres. Eso es lo que sí me apena. Sí, no. Pero que haya por eso- ricos, que haya muchísimos Pero ricos. es que si los ricos se hacen más ricos, lo normal sería en una sociedad normal es que no hubiera tantos Pero pobres. eso es el trampismo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Al final, todos los caminos conducen atrás, ¿no? Sí, Porque ya no voy, ¿no? Trump nos tiene obsesionado. Yo quería poner sobre la mesa, muy breve, modelos de países. Yo creo que España tiene la oportunidad de seguir por el camino de países como Portugal o Alemania, que antes lo citaba. En Alemania hay muchos problemas, pero allí la derecha democrática se enfrenta abiertamente. Totalmente. Cuando la derecha democrática adopta y se alía estratégicamente con la extrema derecha, el camino natural es a la absorción. Sí. Bueno, pasó sí. históricamente con la SEDA y Falange Sí. en la República. O sea, que la SEDA era el gran partido de la derecha, se asimiló al golpismo y al final, después del golpe, el que quedó fue Falange Española. Claro, SEDA de la extrema Falange. derecha es la que se come el pez chico, el pez grande se come el pez chico, Pero es ¿no? que históricamente, si pues es muy simple, es decir, cuando la ultraderecha, si tú dices, hay que meter en la cárcel un mes, la ultraderecha te dice que un año. Hay que, por ejemplo, hay que suprimir un medio de comunicación. La ultraderecha te dice que hay que quitar todos los periódicos. Es Así decir, no hay tú problema. nunca vas a llegar a donde va a llegar la ultraderecha. Sí que entrar en ese debate con ellos lo tienes perdido. Y el Partido Popular no lo entiende. Pero que no puedo. Eso lo comparto yo, de que si hay que... Claro. Eso es lo del que siempre digo de la guillotina. Tú le cortas la cabeza a uno y ten en cuenta que el siguiente no lo hará. Y eso lo aprendieron los Sí, franceses. pero no se trata de andar cortando la cabeza a la gente. Lo único que se trata es que Se puede hay hacer figuramente, en un sistema, ¿eh? claro, ya, pero con un sistema democrático, al final tú tienes que convencer a la mayoría. Sí, ya. Si te comen el terreno, la mayoría los convencerá a otros. Yo te Y iba a en decir- ese aspecto tenemos que estar muy atentos. Vuelvo a repetir lo mismo. Vivimos no. tiempos complicados. Los demócratas tenemos la responsabilidad de no volver la espalda a las situaciones que se están dando por parte de la extrema derecha. Tenemos que denunciarla, tenemos que combatirla. Pero el primero que tiene que hacerlo es el gobierno de Claro. España. Y los responsables políticos. No, y si fueran más lo habéis transparentes, habría dicho menos problemas de que también. la democracia tiene que ser eficaz también. Sí, con la Claro, gente. claro, evidentemente. Tiene que ser eficaz con los problemas de la gente. Tendríamos que, porque ya nos queda poco tiempo, tendríamos que cambiar de tema, pero antes de cambiar iba a decir que lo que estabas diciendo, que el Estado está funcionando. La prueba es que, por ejemplo, desde trabajo se ha hecho unas medidas para los damnificados de Valencia. Y son medidas laborales, es decir, no estamos diciendo que te voy a hacer una casa nueva, no. Medidas laborales que han vuelto a poner el ERTE otra vez. Que a ver, que yo no me imagino yo al PP y a Vox poniendo un ERTE, pero bueno, han vuelto a poner el ERTE. Han vuelto a poner, por ejemplo, pone aquí priorización del teletrabajo, pero si no tienen electricidad, ni tienen wifi ni nada, que se les pague igual, porque no van a trabajar porque ellos no quieren, sino porque no pueden. Si no se pueden mover a su trabajo, pues se les tiene que pagar igual. 10.600 millones, este Sí, primer sí. paquete, muy importante. Por eso digo, Recordar protección bien. de autónomos también, es decir, esto lo ha hecho, es decir, el gobierno, cada parte del gobierno, porque el gobierno no es una persona, son un montón, están haciendo lo que estabas diciendo tú, el Oscar Ahí- Puente está haciendo su trabajo, la Yolanda hay Díaz también. hay otra prueba, ese paquete de medidas es otra prueba más de que no es cierto eso de la política nos ha fallado, todos los políticos son iguales, solo Todos son lo salva iguales. al pueblo, que eso que es el discurso de los que lo que quieren es cargarse el Estado. Sí, sí. El señor Carlos Mazón ha puesto para solventar los problemas de esta tragedia que han tenido sus vecinos 200 millones del presupuesto de la Comunidad Sí, Valenciana. señor, 200 eso, millones. eso es el 0,83% del presupuesto de la Comunidad Autónoma. Que tiene Ah, 31.600 Miseria y millones. compañía. Ha Eso pedido- es calderilla, ¿no? Claro, le ha dicho al gobierno central que él ha pedido 31.400 y pico millones. Y tú pones 200 millones. O sea, esos 31.400 millones, lo averiguo antes, es el 8,13% del presupuesto del Estado. Es lo que pide este hombre.
Y él no pone ni el 1. Y los daños, es muy curioso que pida 31.400 y pico millones, porque los daños lo ha cuantificado en 21.600 millones. E insisto, él pone 200 millones. Sí, O dice que va a poner 200 millones. Un 0,83% del presupuesto de la comunidad. Un ejemplo de nefasta gestión. Todos los políticos no son iguales. Absolutamente, no, está claro. Pero además yo creo que este tema, hombre, para mí Masón es un cadáver político. Es decir, absolutamente. Ya acabado. Es un cadáver acabado. Es un cadáver Se le ve la andante. cara. Claro, un cadáver andante que además sus propios compañeros Iba ya el le pobre. tienen. Claro, son sus compañeros. Yo termino muy rápido, No, si me da un lo segundo. empiezan a tener claro. Pero lo que de verdad sí es que es importante es que el dinero llegue a los afectados. Sí, hombre, eso Eso es lo importante, Sí. que las medidas del gobierno de verdad Sean lleguen. eficaces. Y si Que llegan lleguen. y son eficaces, como está diciendo Salvador, el discurso se cae solo. No, y lo que la gente está llevando también tiene que llegar. Efectivamente. Está claro. Bueno, es que vamos siempre rápido, siempre nos pasa igual, un estrés que no veas. Es un Vamos a tema ver, complejo. ahora sí, es un tema muy complejo, va a haber para largo, esperemos que todo vaya evolucionando a su ritmo, porque no se puede correr, es decir, las cosas tienen que ir a su ritmo. Y desde supongo que Andalucía todo el ánimo al Sí. pueblo valenciano. Sí, y tenemos que, bueno, y poco a poco pues ya iremos viendo. Ahora vamos a ir a un tema que da grima, a mí me da grima. Y esta mañana me he despertado y eso que estuve despierta hasta las 4 de la mañana a ver si me enteraba, pero no. Da grima y me he despertado con el Donald Trump, presidente. Sabía que ibas ahí por ahí. Donald Trump, presidente, que da grima. A mí me da mucha grima. A ver, me da grima, primero, porque es Donald Trump y todo el mundo sabe cómo es. Segundo, porque es Donald Trump y todo el mundo sabe cómo es. Es decir, es que no puedo decir otra cosa. Es decir, es una persona, es un personaje, más que una persona, es un personaje que sí, bueno, tendrá mucho carisma, todo, pero que es una persona que solo va a mirar para él en exclusiva. Y para los 4 amiguetes que tiene americanos, que les encantan las pistolas, etcétera, etcétera, y poco más. Porque no le importa. Para poder ganar votos dijo que iba a intentar acabar con porque se estuvo con el Putin y tal, y que iba a intentar acabar con la guerra de Ucrania. Ahora que está ahí se le va a olvidar. Que él estaba en contra del Netanyahu. No se va a enfrentar jamás. Es que jamás no puede, porque no sé, a tomar por saco se va su economía. No sé cuándo ha dicho que está en contra de Netanyahu, porque Sí, lo dijo, que ya no eran amigos. Desde que ya no... madre mía. Pero lo dijo como 2 semanas cuando estaba en plena campaña de que iba a hablar con él para que dejara la guerra, porque eso Pero no si era no han parado de hablar desde que los israelíes entraron en Gaza y luego más tarde en Líbano. Vamos. Sí, cuando yo lo leí. Si estos dos se llamaban por teléfono cada semana, y no creo yo que fuera para que dé para ir al concierto por de. Eso lo leí en un periódico americano y pensé, esto cuando se dé la vuelta dirá, que viene quedado. Toma, 40.000 armas más. Hay una multimillonaria estadounidense de origen judío, no recuerdo ahora el nombre, vaya, perdona. Durante la campaña de las presidenciales estadounidenses, Trump intervino en un acto con ella, con una enorme bandera sionista detrás, y esa multimillonaria le ha metido un mogollón de millones a Trump en su campaña, y Trump le ha prometido que Cisjordania liquidada, o sea, que no ya la franja de Gaza, sino que Israel se quede con toda Palestina. Y bueno, y no sorprenda, en su anterior mandato Donald Trump decía que la capital de Israel es Jerusalén. La reconoció. Sí. que trasladó la embajada estadounidense a la Jerusalén Este. Sí, por eso te digo que él siempre ha sido así. Yo no sé cómo evolucionará la cosa, yo soy súper pesimista, pero en la cuestión de Oriente Medio lo que está claro es que lo que Netanyahu ha ido buscando es una escalada brutal del conflicto, por eso volvieron a meterse en Líbano. Vamos, los israelíes suelen entrar periódicamente en Líbano a hacer de la suya, pero no ya solo Líbano, Cisjordania, y lo que es más grave, que lo que están haciendo es pegarle patitas, puntapié en las pinillas a Irán. Y el momento en que Irán se le inflen ya los huevos, hablando pronto y mal, ya el conflicto... Tenemos un problema. No, pero que la idea de Netanyahu es acabar con Palestina. Es que hoy día Israel ha atacado Yemen, ha atacado Siria, no ataca a Jordania porque tiene una agresión que sería el colmo, ha atacado Líbano, no ataca a Egipto porque tiene ese problema, ha atacado Irán, ha atacado Irak, va a hacer Irak, es decir, tiene carta blanca. Que tiene carta blanca. En el tema de Trump, yo lo que más me preocupa, me dan pena los ucranianos, porque evidentemente la guerra la va a acabar, la va a acabar
porque Ucrania va a tener que renunciar al 20% del territorio, que es la parte que tiene Rusia ocupada, y va a tener que hacerlo porque posiblemente de ayudarle y diría, bueno, si tú quieres acabar la guerra, pues siéntate con Putin y ponte de acuerdo. Eso es lo que va a hacer, con lo cual, evidentemente, Ucrania no tiene mal, porque Europa, desgraciadamente, que es que tenía que ser el factor estabilizador con Ucrania, pues no tiene la capacidad económica para mantener las ayudas que se necesita el esfuerzo de guerra ucraniano. Eso está claro. En cuanto a Palestina, se viene de lejos. Aquí la obsesión de Trump siempre ha sido aislar a Irán. Él tiene un enemigo, un descarado con Irán, lo comparte esa idea con Netanyahu y evidentemente los palestinos posiblemente... Y con los Bush, claro, ¿no? el Estado palestino, como lo conozcamos, desaparezca, ¿no? Y desgraciadamente es lo que hay. No, es iba decir, a pasar, los estadounidenses han elegido a Trump, un señor que es un delincuente, y han elegido un delincuente. Mira, por poner un poco de humor, también aquí estamos hablando de un delincuente confeso, ¿verdad? A ver, humor y Trump, al menos que se caiga y nos agarre en un rato, pero Si no me veo hubieras yo. dicho Díaz Ayuso todavía. Pero... No, la verdad que es humor negro, ¿no? En el caso de Trump es terrorífico. Bueno, efectivamente yo comparto el pesimismo. En el caso de Oriente Medio, sin duda, el pueblo palestino y los demás pueblos de la región, pero en general yo creo que es una muy mala noticia para el mundo la victoria en un país importante como Estados Unidos de un tipo como Donald Trump. Bueno, además ha sido un triunfo que parece más claro que el de hace 8 años, donde se dio la paradoja de que tuvo menos votos que su rival. Y yo creo que eso nos debe hacer reflexionar a la población mundial acerca de cómo se combate al nuevo fascismo, ¿no? Pero Trump también es hay el que nuevo decir, fascismo. también hay que decir qué es lo que ha hecho el Biden, porque el Biden se ha ganado el perder a pulso. Evidentemente había un trasfondo económico de desigualdad, de injusticia social clarísimo que explica sobre todo la desmovilización a favor de la desmovilización del votante demócrata, que en este caso, con todas las limitaciones, era la opción a nivel interno al menos antifascista, se ha desmovilizado porque... Es que el Biden se la gana a pulso. Claro. Y a nivel internacional, y con esto termino, Oriente Medio, sin duda nos podemos tener lo peor y tenemos ya que prepararnos para una mayor solidaridad con esos pueblos. Y en el caso de Ucrania, discrepo un poco con el planteamiento que ha hecho Fernando. Yo creo que es la situación allí es una guerra que no beneficia a nadie y no creo que de Trump venga una solución razonable, pero desde luego si se replantea la situación en el sentido de que ese conflicto pare de manera negociada, yo creo que será... No, la Unión Europea creo que el reto que tiene ante sí es definir un modelo. Realmente, más si tienes que decir algo, Salvador, dilo escopeteado, que ya no nos queda tiempo. Me preocupan muchas cosas de lo que ha pasado en Estados Unidos, pero en relación a lo que estábamos hablando antes, me preocupa el aliento que supone para las fuerzas de extrema derecha en Europa. Sí. ¿Vale? Sí. Después me preocupa, me aterroriza para el pueblo palestino, porque ahí está marcado. Está marcado. En el tema de Ucrania, lo que tengo que decir es que la guerra de Ucrania fue la guerra que no debió de empezar y que ha habido gente que no ha querido que termine. En ese sentido, si termina... Bienvenido sea. Bienvenido sea. ¿Vale? Entonces... ¿Cómo va a terminar? Bueno... Un Estado soberano perdiendo el 20% de su territorio. No, Salvador. Tú te has metido en una guerra, tú sabrás lo que vas a tú sacar. escúchame. ¿Qué tenía que haber hecho Ucrania entonces? ¿Dejar que lo hubieran poner la otra mejilla? ¿Que dejar que ocupara todo el territorio, no defenderse? ¿Qué hubiera hecho Ucrania? ¿Qué tenía que haber hecho Ucrania? Es que aquí, los planteamientos lo que no pueden ser... Mira, los que no pueden ser los planteamientos que los estados soberanos tienen el derecho a defenderse. Sobre todo cuando son agredidores. Independiente más allá de la situación política o el credo político que tengan los gobiernos. A mí, evidentemente, un estado fascista
no me hace ninguna gracia. Ucrania no es un Estado fascista, por lo menos sobre el papel. ¿Podía tener elementos de derecha? Evidentemente. Pero no había una justificación para que Rusia hubiera atacado. Ni siquiera que se hubiera quedado con la península de Crimea, pero luego es que atacó el territorio ucraniano para una anexión total de Ucrania. Sin duda. Hablamos de situaciones graves. Entonces, claro, es que tenemos que poner un poco de mesura. Muchísimo, pero ya se nos acaba el tiempo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Muchas gracias por haber venido, Manolo. Sabes que es tu casa, ven cuando quieras. Lo mismo, Fernando, solo tienes que decirme que voy. Salvador, tú aquí, es tu casa. Sí. Y Salvi, a ver si nos vemos más, porque tengo que esperar 4 años para verte, ya no sé yo, ¿eh? A ver si me dan trabajo más cerquita. ¿Lleva más tiempo sin venir que yo? Sí. Les recordamos que aparte de podernos vernos en iVoox, escucharnos en la onda local de Andalucía, nos podéis escuchar ahora mismo en Spotify también. Y con eso ya lo dejamos y ya para la próxima semana. Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias. Buenas tardes. En EMA RTV cumplimos 40 años. 40 años de la mayor red pública de emisoras locales y comunitarias de España. 40 años de una comunicación cercana para una sociedad andaluza plural, diversa y comprometida. Información directa y próxima con voz propia para toda Andalucía. Radio Marchena también está de aniversario, cumple 40 años porque en mayo de 1984 empezaron las emisiones de Radio Marchena, que también fue una de las primeras emisoras que formó parte de la EMA. La verdad que hay que destacar la labor social que hacemos las emisoras locales para acercar a los ciudadanos la realidad de lo que ocurre en nuestro territorio. Y la verdad que desde sus principios, tanto la radio como televisión marchena ha funcionado gracias a la aportación desinteresada de numerosos marchineros y colectivos sociales que con su esfuerzo y entrega pues han escrito las principales páginas de la radio de la televisión pública local de Marchena. Manuel Ramírez, gerente de RTV Marchena. 40 años conectando contigo. Onda climática, retos globales, rutas locales. Mi nombre es Alfonso Vargas y soy presidente de la Asociación de Energías Renovables de Andalucía. Quería hablaros de las energías limpias y en concreto de una iniciativa que se llama Vientos de Futuro, en la que participamos varias organizaciones relacionadas con la sostenibilidad. Vientos de Futuro viene a hablarnos de energías renovables en general y de energía eólica en particular, y a resaltar la importancia que tiene esto para la transición energética. Una transición energética en la que todas las asociaciones del ramo estamos de acuerdo que es necesario llevarla a cabo con pedagogía en la sociedad, explicarle a la sociedad por qué es necesario hacer la transición energética. La alternativa a no hacerla pues es sufrir las consecuencias del cambio climático. Creo que a día de hoy a nadie se le escapa pues las consecuencias que está teniendo sobre todo en el clima y en nuestro modo de vida. Con lo cual las energías renovables son el único vector que se ha mostrado útil para luchar contra esas consecuencias, y yo os animo a todos a que rompamos las barreras que puedan estar dificultando su desarrollo y que rememos todos en la misma dirección. Onda Climática, el podcast creado en el marco del proyecto Onda ODS. Más información, ondaods.org. Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.